Hoy en la entrevista tenemos con nosotros a la maestra Cecilia Escobar, jefa de la Unidad de Prevención del Delito y Combate a la Violencia Familiar, y también a la psicóloga Sonia Ruiz Castellanos, también forma parte de la Unidad de Prevención del Delito y Combate a la Violencia Familiar, esta dependiente de la Secretaría de Seguridad Vecinal del municipio de Oaxaca de Juárez. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad. Qué gusto tenerla nuevamente y tenerla también a usted. Qué gusto que estén con nosotros para hablar sobre un tema muy importante. Primero que nada, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y empezar con esta plática que vamos a tener el día de hoy sobre violencia de género, que es una En el noviazgo. violencia en el noviazgo, que es una violencia también de género y familiar, y que podemos considerar que pues es una de las violencias que más se da aquí en Oaxaca. Así es. Muy buenas tardes, psicóloga. Muchas gracias. Es la primera vez que la tenemos aquí en radio. Qué gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, el gusto es mío. Como usted ya me hizo el favor de presentarme, yo estoy colaborando con la maestra Cecilia en la Unidad de Prevención del Delito. Tengo 15 años de servicio en la corporación policial y bueno, se me hace una oportunidad bastante buena porque podemos llegar a muchos radioescuchas, a mucha gente, ¿no? Aparte dar a conocer las actividades que llevamos a cabo en las escuelas, en las comunidades y bueno, también el estar en estos espacios nos dan pues como una amplitud, ¿no? De llegar a más hogares, ¿no? A muchas comunidades. Así es, muchas gracias, de verdad. Y el tema que nos trae esta vez es un tema silencioso, ¿no? Es un tema del que sí, casi no se habla, pero que sí existe, que es la violencia en el noviazgo. Desafortunadamente, esta etapa que tiene que ser color de rosa, que tiene que ser tan bonita, a veces se ve mermada por violencia. Y los jóvenes, pues por pena, quizá porque están aprendiendo, a veces no expresan que han sufrido violencia o ni siquiera nos damos cuenta que están sufriendo violencia. Adelante, por favor. Sí, como usted bien menciona, la violencia pues tiene alcances muy diversos, ¿no? La violencia de género que comentaba hace un momento la maestra Cecilia, la violencia en el como noviazgo específicamente pues se da en los jóvenes. Hay datos alarmantes según la Organización Mundial de la Salud. Y esta organización a nivel internacional nos indica que cada 3 de 10 adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido algún tipo, ¿no? De violencia y como usted, de violencia en el noviazgo, ¿no? Sí. Y como usted bien lo menciona, son circunstancias que incluso no nos damos cuenta, son silenciosas debido a que pues estamos en una etapa de enamoramiento, ¿no? Incluso hay estudios que a nivel cerebral, ¿no? Se da pues toda una segregación de hormonas, ¿no? Que en algún momento nos hace pasar desapercibido, ¿no? Que estamos pasando por una relación de violencia precisamente por ejemplo, ¿no? En el caso del tipo de violencia psicológica, nos dices, no, pues es que si me quieres, ¿no? Vas a hacer tal cosa, ¿no? Voy a limitarte tus redes sociales ahorita con el uso, ¿no? De las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, a través de estos pequeños signos, ¿no? Nos podemos percatar, ¿no? Pero a veces pasa desapercibido y bien es cierto que todos en algún momento podemos ser vulnerables de este tipo de violencia precisamente porque pues estamos en esta etapa del enamoramiento, pensamos que es normal, ¿no? Y cuando desafortunadamente estos niveles van avanzando de la violencia física, desde esa parte de decirte gordita, ¿no? De referirme, ¿no? A algún aspecto físico que de alguna manera me incomoda quizás, pero yo no lo digo por el miedo a que me deje, por el miedo a muchas cuestiones que se relacionan también con esta parte de la dependencia, ¿no? Eh, Cabe destacar también que no solamente, sí, por cuestiones estadísticas,
la mujer es más proclive, ¿no?, a sufrir este tipo de violencia, pero también hay chicos o hombres, en este caso hablando de por la etapa, ¿no? Hay Sí. hombres que también pasan por este tipo de maltratos psicológicos y lo más grave, ¿no?, físicos que por parte de las chicas también. Qué difícil, ¿no? Que sea una etapa en donde estás aprendiendo a amar, por decirlo de alguna manera, en donde todo tendría que ser color de rosa, vuelvo a decirlo, pero también es una etapa en donde estamos aprendiendo qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta. Y a veces por querer, bueno, por querer gustar al otro, empezamos a permitir estos signos de alarma. ¿Cuáles serían los tipos de violencia que se viven en el noviazgo? Claro, los tipos de violencia se tipifican en violencia de tipo psicológico, ¿no? Ok. Que empieza desde los pequeños signos, en donde no nos damos cuenta, en donde se nos empieza. Cabe destacar, vamos, que el concepto de violencia en el noviazgo es un patrón de comportamiento que implica ejercer control hacia la otra persona, ¿no? Desde esta parte psicológica, en primer lugar, ¿no? Puede avanzar, si nosotros no detectamos esta parte psicológica en donde hay ese control, puede, vamos a llamarla así, subir de nivel, ¿no? A un tipo de violencia sexual, incluso violencia física, violencia también del control de mis relaciones sociales, de amigos, amistades, ¿no? Si me quieres, por ejemplo, te voy a prohibir que ya, hablando de un control ya como tal, no le hables a tal persona o vístete de tal forma, ¿no? Es como empieza de menos a más esta violencia. En los casos más alarmantes, pues ya se puede visualizar esta parte de la violencia física, golpes, ¿no? Es como la forma más, llamémosle, grave de la violencia en el noviazgo, en general de la violencia cuando ejercemos agresiones hacia la otra persona con la finalidad de causarle algún daño físico, psicológico, sexual. Iba a preguntar, como padres, nos corresponde o nos compete darnos cuenta de esta violencia, pero por supuesto que nos compete porque son adolescentes. Son principalmente jóvenes, como usted lo mencionó, de 15 a 17 años, que todavía está dentro de como padres, está dentro de nuestros responsabilidades detectar este tipo de violencia. ¿Cómo le hacemos los padres de familia para darnos cuenta que nuestros hijos están sufriendo violencia? Pues yo considero que se tendría que hablar desde esa parte de la comunicación asertiva, que los padres nos hagamos esas preguntas, ¿qué tanto se comunican nuestros hijos con nosotros? ¿No? Hay ese espacio, ¿no? En donde preguntamos, oye hijo, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y sobre todo validar esas emociones, porque muchas veces venimos como con una carga de enojo, de estrés y demás, llegamos a la casa, cabe destacar pues también que son personas que están como en esta etapa escolar, ¿no? Y muchas veces como papás no se dan ese espacio, ¿no? Para dialogar asertivamente con sus hijos, ¿no? Mucha esa parte de, a ver, no nos damos ese espacio para de alguna manera escucharlos, ¿no? La escucha activa, que es muy importante dentro de la comunicación, la empatía, porque eso, el que yo le dé ese espacio a mi hijo o a mi hija, o muchas veces los papás, ¿no? No, pues platícale a tu mamá, ¿no? Para eso están las mamás y se nos delega más a las mamás como esta responsabilidad de escuchar a los hijos, de hacernos cargo de esta parte educativa, ¿no? Pero pues cuando hay familias con un tipo de crianza permisivo o autoritario, pues es complicado, ¿no? Porque no se da esta pauta para poder hablar lo que en muchas ocasiones a los adolescentes les sucede
pues en el ámbito de sus relaciones de amistad y de noviazgo también. Así es, la edad de lo, bueno, ahora ya casi los jóvenes también empiezan a tener noviecitas a más temprana edad, ¿no? Sí. Aquí la estadística que usted nos da nos dice de los 15, pero ahora yo veo que ya los chicos de saliendo de la primaria ya tienen su noviecita, como de los 12 años en adelante, ya andan de novios. Es una etapa difícil, es una etapa donde están los preadolescentes, los adolescentes, es una etapa en donde qué difícil es comunicarte con los hijos. ¿Cómo se logra esta comunicación? Porque primero hay que comunicarnos con nuestros hijos, ¿no? Y después descubrir si tienen violencia o se están sufriendo violencia. Pues se recomienda, pues hay papás que, como le vuelvo a repetir, sí es importante que cuando tengamos de alguna manera esta falta de habilidades nos podamos acercar a un profesional de la salud, en este caso algún orientador, en las escuelas, ¿no? En las escuelas podemos contar con este espacio, ¿no? De orientación escolar, en donde hay también un equipo multidisciplinario de trabajo social, de psicólogo, incluso médico, ¿no? En donde de alguna manera es importante que si no reconocer sobre todo, ¿no? Que si contamos con esta falta de habilidades, nos podemos acercar a personas que nos puedan guiar y llevar de la mano, acompañar en este proceso, ¿no? Porque bien es cierto que pasa el tiempo, ¿no? Y ya nos damos cuenta que nuestros hijos ya crecieron, ya no son menores de edad, ya empiezan con la búsqueda de otro tipo de experiencias. Y bueno, aquí es bastante importante porque esta etapa, porque como usted bien lo menciona, pues andamos en búsqueda, ¿no? De identificarnos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Sin embargo, sí hay jóvenes que se relacionan en ámbitos de violencia, pues es complicado porque se tiende a normalizar la violencia y permean precisamente esas situaciones en sus relaciones de amistad incluso, y de noviazgo también. ¿Qué es violencia en el noviazgo? O sea, ¿qué realmente me es noviazgo? El hecho de que me es violencia, perdón. El hecho de que me pidan mi contraseña del celular es violencia. Claro que sí. Es, como le vuelvo a repetir, es un patrón de comportamiento entre dos personas, ¿no? Que busca precisamente ejercer ese control, ¿no? A través de mi teléfono, a través de cómo me he visto, incluso de mis comportamientos, ¿no? Porque ¿y por qué te ríes tanto? ¿No? Claro. Y también el control de las amistades, porque también sucede eso, ¿no? Que empiezan a controlar a las amistades que tengo y a alejarte de todo mundo porque no les gusta que se estén relacionando con personas que no quieren, ya sean mujeres o hombres. Entonces te empiezan a apartar también de tu vida social. El círculo que manejan pues se va reduciendo. Y muchas veces también de estos jóvenes pues en su familia también tienen rasgos de violencia y por eso también lo repiten. Entonces, pues hay que ver todo lo que está a nuestro alrededor y aprender a comunicarnos. Creo que la comunicación es una parte muy importante para las relaciones humanas y sobre todo para la relación con nuestros hijos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a enterarnos de lo que les pasa si no hablamos con ellos? Ahora, si en nuestro entorno hay violencia familiar, pues probablemente la chica o el chico estén aceptando también violencia en el noviazgo. Entonces ahí ya se va complicando más porque no terminamos con una violencia cuando ya estamos entrando a otra. Sí, es verdad este círculo vicioso que dicen normalmente cuando, como ya lo mencionó, cuando un papá es violento con la mamá, el novio va a ser violento con la hija, el novio va a ser violento con la hija del violentador. Sí, así es, porque le vuelvo a repetir, hay patrones que desafortunadamente desde esta parte de la violencia de género que se normaliza, ¿no? Que el hombre tiene que ejercer el control, incluso se ve, ¿no? Esta parte de la violencia de género en los noviazgos, ¿no? ¿Quién es el que le pide a la chica que sea su novia? ¿No? El novio, ¿no? Como que esta parte también se ve reflejada pues, en estereotipos y roles de género dentro de la violencia en el noviazgo también.
Bueno, aquí ya me voy a ir un poco lejos, pero el ser caballeroso podría ser violencia. Porque hay mujeres a las que, bueno, a mí yo me gusta que el hombre sea caballeroso, ¿no? No hay que confundir, yo Que, creo, ajá, Ujú. la caballerosidad con el respeto ok, y los límites. Creo que eso es muy importante, tanto en la familia como en el noviazgo, poner límites y tener respeto por el otro. O sea, nosotros debemos de respetar tanto su comportamiento como su manera de ser. Si no nos gusta, entonces, ¿por qué estamos en esa relación? ¿No? Entonces, hay que ver que nosotros necesitamos respeto. Las mujeres y los hombres tenemos que tener respeto. Y puede ser en los dos ámbitos, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Porque ahora también la mujer también ya violenta al sí. hombre, ¿no? Entonces, creo que el respeto es parte los derechos que tenemos para poder comunicarnos y poder tener una vida mucho más sana. Si no hay respeto y si no hay límites, generalmente todo se sale de control. Sí, como comentabas, ¿no? La caballerosidad, pues, puede estar de alguna manera disfrazada, ¿no? Sí, es cierto, puedo ser caballeroso contigo, pero también tengo otras conductas que están detrás de, ¿no? Soy caballeroso contigo, pero al mismo tiempo te someto, te reviso el celular, ¿no? El hecho de que una persona, pues, sea caballeroso no quiere decir que no sea violento, ¿no? Okay. O como cuando sucede también que pues lo celan, ¿no? Y uno piensa que esos celos son porque me Claro. amas, ¿no? Pero realmente Sí. no son porque te ames, sino porque no vas a poder hacer lo que yo quiero. Claro, qué bueno que toque esta parte, esta palabrita, los celos, ¿no? Ahora ya les dicen los tóxicos también por celosos. Ah, sí. Los celos, a veces nosotros, las mujeres, decimos, ay, es que me cela, entonces Es me que me ama. quieres, Ajá, me quiere, claro. por eso me cela. ¿Son sanos los celos? No, de hecho, hay un padecimiento que se refiere a Celotip. la celotipia, que ya de alguna manera la persona te asegura, aunque no tenga como las pruebas fehacientes de que estás con alguien, pues ya es realmente una cuestión que incluso necesita valoración psiquiátrica, ¿no? También porque detrás de una persona celotípica puede haber otra enfermedad mental aunado a eso. Pero finalmente todos sentimos celos, ¿no? Unos más, Sí. otros menos. Todos hemos sentido en alguna vez esa, ay, ¿cómo controlar los celos? ¿Cómo nosotros? Porque digo, es un trabajo principalmente nuestro, ¿no? Sí, No es un trabajo de, oye, te tengo que convencer que yo no ando con nadie, no. Yo primero tengo que saber que no tengo que tener celos. Y yo creo que eso es parte de la confianza también que debemos de tener con el otro, ¿no? Si no hay confianza, pues también qué estás haciendo tú con la persona con la que estás, ¿no? Si no me tienes confianza, ¿qué haces conmigo? Dices que es porque me quieres mucho, pero no es así. Entonces, y sigue aumentando además el nivel de respuesta, ¿no? Que hay, aumentando la violencia, porque esto te puede llevar a muchas otras cosas. Empezar con los celos y terminas ya con algún problema de agresión física, ¿no? Claro. Y qué delgada línea hay entre eso, ¿no? Entre los celos y la agresión, porque pues los celos desafortunadamente sí incrementan, sí van en claro. incremento. Y depende de uno, ahí voy con la salud mental. A veces no consideramos necesario ir al psicólogo, ir al psiquiatra, creemos todavía que eso le toca a las personas que están locas, así les llamamos, y no nos damos cuenta que no, que todos tenemos que tener un acompañamiento. Tenemos que tener esta salud mental precisamente para darnos cuenta de qué en nosotros está mal, porque primero se empieza con uno para poder amar al otro, ¿no? Justo este acompañamiento, como usted bien lo aborda, es desde esta parte trabajar con nuestra educación emocional, con nuestra inteligencia emocional. Yo creo que todos en algún momento, independientemente de lo que nos dediquemos, la edad, ¿no? Vamos caminando por estos paisajes emocionales, ¿no? Todos en algún momento hemos vivido situaciones de crisis. Aquí el detalle es que lo reprimimos, ¿no?
lo reprimimos tanto, no hablamos de lo que emocionalmente nos está pasando con la pareja, en la familia, en el trabajo, es decir, en todos los contextos, ¿no? Entonces lo que tiende a suceder es que lo reprimimos, no hay esta parte, un punto neutro, ¿no? Un punto de equilibrio en donde precisamente el trabajo de nosotros es el poder o el tener esas habilidades de poder gestionar lo que emocionalmente nos pasa, ¿no? Y hay estrategias de autorregulación emocional que si bien es cierto, lo tenemos que poner en práctica, ¿no? Y ¿qué es la contraparte de la represión? Que yo puedo tener como momentos explosivos, ¿no? Esta parte de la incontinencia, de tanto que lo reprimo, ¿no? En algún momento no tengo esta parte del autocontrol y yo agredo, ¿no? Porque no tuve esas estrategias o esas herramientas de cómo regularme. Entonces están esas dos polaridades, la represión, que me callo, me guardo todo, o bien ese impulso, ¿no? Que en muchas ocasiones puede desencadenar en conductas violentas. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional pues abarca el trabajo en varias competencias emocionales, desde esa parte de la autoestima, del autoconocimiento, ¿no? Parte del yo quién soy, ¿no? Incluso desde esta parte de conocer nuestros derechos, ¿no? Quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, con qué personas me gusta relacionarme, es conciencia emocional de nuestra propia valía, el autoconocimiento, para que soy bueno, las habilidades, las fortalezas, ¿no? Y trabajar en cuestiones que digo, bueno, soy bueno en esto, pero pues también me gustaría ser bueno en lo otro, ¿no? Entonces, esta parte se enfoca en el autoconocimiento, la conciencia emocional, que da lugar también a esta parte de la regulación emocional. Porque si yo me conozco, ¿sale? Voy a también a saber cómo regularme con las demás personas en diferentes situaciones. De ahí otra competencia emocional es la empatía, ¿no? La empatía que también nos permite tener adecuadas relaciones sociales, ¿no? La comunicación asertiva. ¿Cómo se previene, regresando, retomando el tema, cómo se previene la violencia en el noviazgo? Pues nosotros desde este ámbito en el que nos encontramos de la seguridad, la prevención, es muy importante porque a través de ciertas estrategias en distintos ámbitos, es pues, una de ellas, ¿no? El poder llegar a hacer la información a muchas personas. En las escuelas también se pueden llevar a algún tipo de actividades. Ahorita estamos precisamente generando estrategias de intervención en las escuelas, pero no solamente esta parte con el alumnado, ¿no? Sino también con los maestros. Nos ha llegado, bueno, parte del trabajo de la unidad de prevención del delito es también atender esta parte de la atención a las víctimas. Sí me ha tocado valorar a víctimas que son violentadas por sus parejas, ¿no? No precisamente que tengan una relación de concubinato o de matrimonio, sino que se da, pues, no sé, en la escuela, en el parque, ¿no? Es importante aquí recalcar que como tal no hay un tipo penal de violencia en el noviazgo, pero se tipifica en códigos penales, en este caso el Código Penal Federal, en el artículo 343 como violencia familiar. Y ahí habla precisamente sobre la violencia de pareja, ¿no? Entonces, sí es como tal un delito, ¿no? Me ha tocado brindar el acompañamiento a adolescentes que llegan, obviamente, cuando se trata de adolescentes menores de edad, se requiere el acompañamiento de un tutor para que pueda poner una denuncia, ¿no? Y en casos muy extremos, incluso solicitar medidas de protección. Si es que ya hay un tipo de violencia física que está en riesgo la vida del adolescente, de la o del adolescente. Maestra, aquí en Oaxaca hay violencia en el noviazgo. ¿Qué casos le han tocado en este? Bueno, aquí en Oaxaca creo que somos uno de los estados que más violencia familiar tiene. Por lo tanto, la violencia en el noviazgo, pues sí existe y está en todos los ámbitos. Yo creo que debemos empezar también por tener un cuidado mental, porque realmente no tenemos
esa conciencia de ir a tener eh, citas con los psicólogos, porque si te mencionan el psicólogo, pues ¿por qué si yo no estoy loca? Y menos con el psiquiatra, ¿no? Si no estoy loco o loca. Entonces, pero es muy necesario que la familia que tiene violencia sea atendida en su núcleo. ¿Por qué? Porque esto se repite y se repite en las siguientes generaciones. Entonces, creo que es muy importante tener una salud mental llevada por un especialista que te pueda decir cómo puedes actuar, cómo debes de llevar a tus hijos, cómo debes de interferir en un problema que tengas de violencia con tus hijos o con tu hijo y la pareja que tenga, ¿no? Entonces creo que sí necesitamos un acompañamiento durante toda la vida para poder tener esa salud mental y evitar todos estos pues estigmas que vamos a tener, ¿no? Yo creo que debemos de dejar de pensar que no estamos locos, no es que estemos locos, es que tenemos muchas emociones y esas emociones debemos de controlarlas. O sea, muchas veces cuando somos muy jóvenes, pues no sabemos qué hacer con esas emociones y a veces explotamos, ¿no? Entonces, necesitamos realmente un acompañamiento desde que estamos pequeños, desde el kinder, tanto a los padres como a los hijos. ¿Para qué? Para que podamos ir resolviendo todo el problema, porque si yo en mi matrimonio tengo esa violencia con mi pareja, el hijo o la hija lo va a replicar también. ¿Por qué? Porque para ella es normal vivir en ese ambiente. Sí, con respecto al tema, a la pregunta que hacía hace un momento de qué podemos hacer para prevenir, yo creo que esta tarea de la prevención nos implica a todos como sociedad, ¿no? Desde si yo como tía, por ejemplo, ¿no? Identifico algunos signos, es muy común en los adolescentes, ¿no? Ciertos comportamientos que de alguna manera me alertan, ¿no? No me voy a hacer de que no me doy cuenta, ¿no? Es hablar con ellos de qué es lo que está pasando. Siempre van a haber pautas que nos van a dejar ver, ¿no? Que algo está pasando con los niños, con los adolescentes. Y es el momento en el que nosotros podemos hacer esta intervención de preguntarle qué es lo que le pasa, qué es lo que siente y sobre todo darles ese tiempo, ¿no? Para que ellos de alguna manera se puedan emocionalmente expresar. ¿Cuáles son esos signos o esas pautas que dan los adolescentes cuando están sufriendo violencia? Se aíslan muchas de las veces, e incluso la forma de vestir, ¿no? Puede ser otra pauta que nos pueda indicar que está bajo una situación yo creo que una de las más que nos pueden causar esta alerta cuando de alguna manera el comportamiento de una persona es pues que se expresa, tiene amigos, ¿no? Y la empezamos de alguna manera a visualizar que se empieza a alejar, ¿no? Yo creo que desde ahí ya podría ser un signo de alarma de cómo se viste, de que todo el tiempo está retraída, ¿no? Okay. Se aíslan de la familia, se aíslan de los amigos, empiezan a cambiar su forma de ser. Tú conocías primero a tu hija que era muy alegre y después ya tiene depresión, quiere estar durmiendo. Entonces algo está pasando. Todo eso son signos que debemos de estar pendientes de ellos. ¿Para qué? Porque esto va creciendo. Entonces no hay que dejar crecer el asunto. Si tenemos una hija o un hijo que tiene una pareja y en la cual nosotros vemos que la persona no está contenta, no es feliz, no come bien, se aísla de los compañeros, ya no quiere salir a jugar, entonces ahí está pasando algo y hay que investigarlo. Y la única manera pues es hablar con los jóvenes. Cierto, qué bueno que lo menciona. El noviazgo es para ser feliz. Si el hijo no es feliz, esa es la señal de alerta. Claro. ¿No? Sí, recordemos que incluso el lenguaje no verbal, no esta parte, probablemente no tengamos como adecuada comunicación verbal con ellos, ¿no? Por múltiples situaciones.
pero la comunicación verbal también nos tiene mucho que decir, ¿no? El aislamiento, incluso actitudes, comportamientos compulsivos, como lo comentaba la maestra, por ejemplo, el comer, no querer comer o el comer de más, esas puedan ser también algunos indicadores. Pero sí es muy importante que nos detengamos, hagamos esa pausa y decir, a ver, mi hijo no era así, algo está pasando, ¿no? Y indagar sobre ello y en caso de ser necesario buscar la ayuda, ¿no? La orientación. Y algo que desafortunadamente yo he visto mucho de notas de periódicos de que sale que los jóvenes luego terminan en suicidio. Desagradable, desafortunado, porque pues son jóvenes que apenas están aprendiendo a vivir y a veces dejan en sus cartas pues que algo del noviazgo les afectó o que tal persona los dejó y que por eso decidieron terminar ahí. ¿Cómo se le hace con estos jóvenes? ¿Cómo se previene esta parte? El hablar de estos temas en las escuelas se me hace bastante importante, porque si bien es cierto, no hay aquí como, si por ejemplo un adolescente, como usted lo comenta, ¿no? Con síntomas o con algún tipo de ideación suicida, como papás a veces no nos damos cuenta y el que nosotros vayamos a las escuelas y les digamos, no, pues esto y esto y esto puede de alguna manera subir de nivel, pues se puede identificar, incluso si ha pasado que al término de alguna conferencia, ¿no? Se acercan, me siento así, ¿no? Y ya nosotros aquí en la Secretaría pues tenemos un área en la que podemos brindar la atención y la orientación si un tipo de situación así se presenta. Y no minimizar los sentimientos de los jóvenes, ¿no? A veces creemos, decimos, ay, es un noviecito pasajero, mi amor, no pasa nada. Pero no nos damos cuenta, yo leía un artículo en el que decía que el dolor que siente un niño cuando deja a su pareja, cuando termina con su pareja, sí se siente en el corazón, o sea, sí es un dolor físico realmente. Entonces, no minimizar los sentimientos, qué tan importante es. Sí, lo que le comentaba, el validar lo que emocionalmente, porque pues las emociones muchas veces lo estigmatizamos, ¿no? Decimos el enojo es malo, la tristeza es mala, ¿no? Tal vez por lo que nos hace sentir, pero no cada una de estas emociones está ahí por una función como tal, ¿no? Y la tristeza es quizás porque alguna situación he pasado y lo tengo que vivir, no lo tengo que reprimir, lo que hablábamos hace un momento. ¿No? Pues llorar si necesito llorar, claro. Enojarme si necesito enojar. Aquí la situación radica en cómo nosotros expresamos lo que eso que emocionalmente nos está sucediendo. Ok, maestra. Que cualquier emoción no es mala, o sea, las emociones las tenemos para aprendizaje también. Entonces, yo creo que no debemos de tener miedo de decir nuestras emociones o de expresarlas, porque son válidas. Y cuando uno lo reprime, eso se va acrecentando dentro de uno hasta que explota. Entonces puede explotar en muchas formas, ¿no? Hasta en el suicidio. En el suicidio, exactamente. Justo que nos encontramos ahorita a días del mes de la prevención. El día 10 es el día de la prevención del suicidio. De este suicidio. Y pues también ahí estamos checando, ¿no? En las escuelas algunas pláticas, alguna conferencia que podemos realizar en este día. Pues esperamos que el próximo programa entonces sea sobre el suicidio, claro, la prevención del suicidio, porque finalmente todos estos temas de violencia, qué triste, pero todos están vinculados, todos van de la mano. Decimos, si en la familia hay violencia, en el noviazgo va a haber violencia, en la escuela quizá también va a haber violencia. Entonces una cosa lleva a la otra y desafortunadamente todo va creciendo, se va incrementando. Pues maestra, psicóloga, muchas gracias por haberlas tenido aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Qué interesantes temas y esperamos que volverlas a tener aquí con nosotros y volver a hablar de estos temas porque finalmente son temas que existen. La violencia en el noviazgo, como lo mencionaba al principio, es un tema que no se habla por pena, porque minimizamos los sentimientos, decimos, ay, es un noviecito nada más, no pasa nada, ¿no? Ni que fuera tu esposo.
¿no? Pero a veces no nos damos cuenta porque los chicos a veces dicen, es que lo amo, y o sea, y se aferran y lo dicen que lo aman con locura, ¿no? Y quizás sí, porque es su primer novio, es la idealización del amor, ¿no? Entonces, qué importante es hablar de estos temas, sobre todo para los jóvenes, para los papás, que estemos alertas, que estemos bien pendientes de lo que hacen nuestros hijos, porque sí, tenemos una vida muy agitada, una vida muy rápida ya, queremos conseguir dinero, queremos comida, lo que menos nos importan a veces son los hijos y no, finalmente la sociedad se forma en la familia. Exactamente. Pues muchas gracias, sus comentarios finales, por favor. Pues agradezco el espacio, esperamos que nos podamos platicar de otros temas relacionados con la prevención, ¿no? En materia de seguridad hay muchísimos temas que se pueden abordar desde esta parte de la violencia en el noviazgo, de las adicciones, prevención del suicidio, el acoso, la prevención del acoso escolar, la prevención del abuso sexual infantil, es decir, hay muchísimos temas que podemos abordar y se me hace, considero que es una buena oportunidad muy valiosa, ¿no?, de poder llegar a todos los radioescuchas. Muchas gracias, soy psicóloga Sonia Ruiz Castellanos. Adelante, maestra. Bueno, yo quisiera decirles que no repriman sus emociones, que las emociones siempre las vamos a tener toda la vida, por eso estamos vivos y que debemos de trabajarlas, no dejarlas así. ¿Por qué? Porque esto se va acumulando. Entonces las emociones nos dan pauta a muchas otras formas de violencia o de cualquier cosa que nos pueda dañar, ¿no? Entonces creo que todos nos debemos ese momento de poder ir a un psicólogo para que nos diga cómo estamos actuando y si estamos actuando bien y si no, por dónde debemos de ir. Porque así nos ayudamos a nosotros y vamos a ayudar a los que nos rodean. Claro, y para todos los que se quieran acercar, también se pueden acercar con ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Sí, claro, tenemos los números de la Secretaría de Seguridad Vecinal, que es el 51 445 25. A través de este número pueden contactar y de alguna manera poder solicitar el apoyo. La oficina se encuentra en la calle División Oriente 131 y ahí nos encontramos. Se encuentra la unidad de prevención del delito. Para cualquier apoyo y orientación estamos para apoyar. Muchas gracias. Y también si necesitan si tienen alguna pregunta sobre estos temas, si les gustaría que abordáramos algún tema sobre violencia específicamente, también nos pueden mandar mensajito al 951-169-9082, que es mi número personal, de preferencia mensaje, porque ahora con las extorsiones ya no contestamos llamadas. Que es otro tema también bien frecuente, ¿no? Sí. Entonces, de preferencia, nos pueden mandar mensaje al 951-169-9082. Si tienen alguna pregunta, algún comentario para nuestras panelistas, también lo pueden hacer. Con mucho gusto los atendemos en ese número. Y recuerden, el número de la Unidad de Prevención del Delito y Combate a la Violencia Familiar es 51-445-25, porque la ayuda nunca está de más. Muchas gracias nuevamente, maestra Cecilia Escobar, jefa de la Unidad de Prevención del Delito y Combate a la Violencia Familiar, psicóloga Sonia Ruiz Castellanos, también parte de la Unidad de Prevención del Delito y Combate a la Violencia Familiar, ambas dependientes de la Secretaría de Seguridad Vecinal del municipio de Oaxaca de Juárez.